Gracias, muchísimas gracias, Ricardo, por tan calurosa bienvenida. Gracias a todos los que están ahí conectados en estos tiempos tan complicados. Y bueno, nada, gracias sobre todo por la invitación del Instituto Peruano, del Nobel Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, a todo el equipo de colegas y amigos, a Ricardo, a Juan Sánchez Córdoba, a Rosillo Rivera, a Jesús Bautista Alderete, a todos los organizadores de este instituto, que la verdad que me parece que es una iniciativa realmente muy valiosa y la verdad que me parece útil, eh, nada, para no perder la costumbre de discutir, aunque uno tenga que hacerlo en estos tiempos a la distancia. Así que, nada, en serio, muchas gracias por la invitación y espero que en el ratito que les esté hablando ahora les pueda ser de utilidad y que luego tengamos varias cuestiones para discutir. A ver, en este trabajo que el Instituto puso a disposición de ustedes hace unos días atrás, es un trabajo que ya está publicado, es un trabajo que se publicó en el primer número de la revista Quaestio Facti. Yo ahora les voy a compartir la pantalla porque me armé como respaldo gráfico que creo que puede sernos de utilidad a todos algunas diapositivas, pero nada, les cuento que en este trabajo, para quienes tuvieron la oportunidad de leerlo, lo que intento hacer es criticar una tesis, una posición muy extendida en materia de alcances del que ha sido llamado derecho de confrontación o derecho a la confrontación, ¿sí? Este es un derecho que, como muchos de ustedes sabrán, está reconocido en la sexta enmienda de la Constitución norteamericana, ¿no? Para poner el ejemplo más antiguo de reconocimiento de este derecho de manera más o menos parecida a cómo lo conocemos ahora, más allá de que obviamente hay antecedentes remotos de este derecho. Y que está reconocido también digamos, de manera amplia en instrumentos de derechos humanos como la cláusula 6.3.d del Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales, el artículo 8.2f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 15.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En todos estos casos, este derecho a la confrontación, o más bien derecho a examinar o a hacer examinar a los testigos de cargo, está reconocido como una parte integrante de esta noción de debido proceso, de fair trial. La idea es trabajar con los problemas que plantean específicamente los casos de testigos no disponibles, ¿no? Luego voy a ir precisando un poco esta noción, pero el asunto es que el trabajo trata no sobre todos los problemas que plantea este derecho a la confrontación, sino particularmente sobre derecho a la confrontación y el caso peculiar de los testigos ausentes o más ampliamente de los testigos no disponibles. A ver si esto me permite compartir la pantalla. Ahí estamos. Ya arrancamos. Bueno, ahí estamos. Entonces, como le decía, testigos no disponibles y confrontación, fundamentos epistémicos y no epistémicos es el título del trabajo que está publicado en la revista. ¿Cuál es entonces, digamos, el problema? ¿No? Lo primero es definir el problema del que me quiero ocupar. El problema es uno bien conocido, todos ustedes lo conocerán, ¿no? Siempre en cualquier investigación criminal hay una primera etapa por razones lógicas, ¿no? Por razones de necesidad, sea que esta primera etapa se llame instrucción, sea que se llame investigación preliminar, sea que se llame etapa preparatoria, no nos interesa tanto cuál es el nombre que prevén los ordenamientos procesales. Pero hay una etapa preliminar en la que se reciben testimonios, y de estos testimonios de la víctima, de otros testigos, de peritos, se deja algún tipo de registro, ¿no? Se puede registrar en un acta, se puede registrar en audio, se puede registrar en audio y video. En todo caso hay registros más o menos fidedignos, pero se deja algún tipo de registro. Obviamente entre esa etapa preliminar y el debate oral y público, el juicio, la vista pública, pasa un cierto tiempo, ¿no? Y en ese periodo lo que sucede muchas veces es que el testigo, un testigo de cargo, muere o cambia su domicilio, su paradero y es imposible ubicarlo, o no está en condiciones
psíquicas para volver a declarar, o está demasiado atemorizado como para hacerlo, ¿no? Esto es lo que se suele llamar motivos razonables o motivos atendibles, ¿no? En caso de testigos no disponibles. A veces es posible prever alguna de estos factores y acudir al llamado mecanismo de prueba anticipada. Yo estuve intentando interiorizarme un poco en la regulación peruana, y bueno, el mecanismo o el instituto de la prueba anticipada es uno que tienen previsto, después podemos discutir un poco sobre esto. Pero lo que me importa ahora es marcar que a veces se puede acudir a este mecanismo y a veces no, sencillamente porque las circunstancias son imprevisibles, ¿no? Como cuando un testigo fallece antes del debate y esto no era algo que se pudiera prever. Entonces, esto plantea desde luego un problema importante porque la información, ¿sí?, las piezas de información que surjan de ese testimonio pueden ser dirimentes en un caso concreto. Como expongo en el trabajo, tanto los códigos procesales de la tradición continental europea, ¿no?, de la tradición romano-canónica, como los códigos herederos latinoamericanos, de la misma manera que la regulación de la Hearsay Rule en el ámbito del Common Law, en general contemplan, o han contemplado históricamente, una cláusula o un conjunto, un set de cláusulas, que especifican en qué casos y bajo qué condiciones cabría admitir la lectura o la exhibición de ese registro del que hablábamos, que queda de la declaración anterior, ¿sí? Y lo hacen, entre otras razones, cuando un testigo o un atestigo, por alguna razón atendible, que suelen ser más o menos siempre las mismas, algunas como las que acabo de mencionar, no está disponible. Pero el punto, y por eso me parece que el tema merece ser tratado y merece ser teorizado, el punto es que acá no termina el problema, sino que acá recién empieza, podríamos decir. ¿Por qué? Y esto es así, yo lo trato, digamos, y mi interés se despierta básicamente porque este ha sido un problema del que se ha ocupado en los últimos, para poner un plazo, en las últimas 2 décadas o en los últimos 15 años, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Británica, la Corte Norteamericana, la Casación Italiana, la Corte Constitucional Colombiana, la Corte Mexicana, la Corte Argentina, y hasta donde tengo entendido también, ustedes después me ayudarán y me ilustrarán, también la Corte Peruana. Entonces, este es un problema que realmente es un problema que tiene interés. ¿Y por qué decía entonces que con esto recién empieza? Bueno, recién empieza el problema porque se suele plantear en términos de una discusión constitucional, ¿sí? Yo lo definí así en el trabajo, ¿no? Yo digo, como el derecho a examinar, interrogar o confrontar a los testigos de cargo es uno de orden constitucional, esto es una garantía procesal mínima, para usar el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos, una posición bastante extendida en la jurisprudencia y en la doctrina sostiene vehementemente que la falta de una oportunidad de interrogar a un testigo de cargo no disponible vedaría la introducción por lectura o por exhibición de esa declaración previa. Tanto da, en estas posiciones, que el testigo haya muerto repentina e inesperadamente, o que los profesionales de la salud indiquen que su estado psíquico le impide volver a declarar, o que se hayan hecho todos los esfuerzos razonablemente posibles para dar con un testigo cuyo paradero ahora se ignora. Si no hubo una oportunidad previa de confrontación, se dice, la declaración previa, por más confiable que parezca, no ingresa, ¿sí? Esta es en alguna medida la posición que ha fijado en un giro en su jurisprudencia la Corte norteamericana, ¿sí?, en el caso Crawford versus Washington, ¿sí?, que es un caso del año 2004. Ahí lo que hace la Corte norteamericana es interpreta, ¿sí?, esta es una interpretación originalista, el voto, digamos, está escrito por Scalia, ¿no?, que ha trabajado mucho en materia de interpretación constitucional, y en particular en casos de originalismo, ¿no?, interpreta la Confrontation Clause de esta manera, para los casos de testimonial hearsay. Después podemos ver un poco qué quiere decir esta clasificación entre testimonial hearsay y non-testimonial hearsay. Pero lo importante es que, lo que me interesa ahora es que, nada menos que la Corte norteamericana ha interpretado de esta manera el derecho a la confrontación. Esto es, una regla rígida de inadmisibilidad en aquellos casos en que un testimonio, por ejemplo, prestado ante la policía, ¿sí?, o en la etapa previa,
no haya podido ser confrontado en ninguna etapa previa del procedimiento, ¿sí? En casos de testigos no disponibles. Otros, ¿sí? Otra tendencia, pero que va en la misma línea, en una línea parecida, es relativizar un poco esta inflexibilidad y preguntarse además por el peso relativo de esa declaración previa en la fundamentación de una sentencia de condena, ¿no? Se dice lo siguiente: si la declaración es la prueba única o si ha sido decisiva, habría una infracción a este derecho que estamos analizando. En otro caso, no. Acá yo cito la Solar Decisive Rule del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay acá algunos ejemplos. La verdad que la jurisprudencia del Tribunal Europeo en esta materia es una jurisprudencia realmente muy rica. Me arriesgaría a decir prácticamente una centena de casos donde se ha trabajado esto. Yo cito algunos, pero esta es la regla, ¿no? La regla del testimonio único o decisivo. Esta, en rigor de verdad, esta es una aclaración que hago antes de seguir. El Tribunal Europeo, como Tribunal de Derechos Humanos, obviamente no se involucra en cuestiones de admisibilidad o inadmisibilidad de la evidencia en el marco de procedimientos domésticos, ¿sí? Procedimientos internos de los Estados parte en el Convenio Europeo. Lo que sí hace es analizar esta cuestión casi como una obligación de resultados, para usar las palabras de Maffei, que ha trabajado mucho este tema. ¿Esto qué quiere decir? El Tribunal Europeo se para al final del camino, porque el procedimiento doméstico ya ha concluido para cuando un caso llega al Tribunal Europeo mediante una denuncia individual de que se ha transgredido algún derecho regulado o alguna cláusula de ese Convenio Europeo de Derechos Humanos. De manera tal que la doctrina del Tribunal Europeo, si uno tuviera que sintetizarla de una manera muy esquemática, dice algo así como: si la sentencia de condena se apoya o se ha apoyado en un testimonio único o un testimonio decisivo, dirimente o determinante, que la defensa no tuvo posibilidad, la defensa o el acusado, no tuvo posibilidad de contrainterrogar o de contraexaminar en algún momento, en alguna etapa del procedimiento, entonces habría una infracción al artículo 6.3d del Convenio Europeo, que es el que reconoce este derecho a la confrontación. Esa es la jurisprudencia tradicional. Ya vamos a ver que luego, a partir de un pronunciamiento de la Gran Sala del Tribunal Europeo, se mantuvo esta idea de la Solar Decisive Rule, pero se le interpretó más bien como un principio flexible que puede ceder en ciertas circunstancias. Esto va más en sintonía con la tesis que yo defiendo en el trabajo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de trabajo, ¿no? Para ir avanzando un poco. La propuesta de mi trabajo es que, para interpretar razonablemente los alcances de este derecho, ¿sí? Y para interpretar también cuáles serían los remedios a aplicar frente a una limitación o a una restricción de este derecho en los casos de testigos no disponibles, es necesario preguntarse por la razón de ser, o por los fundamentos, por el porqué o por el para qué de la confrontación, ¿sí? Es por lo tanto necesario teorizar acerca de ese fundamento. Acá esto requiere una aclaración más. Yo lo que creo, y esto está muy teorizado en materia de interpretación de cláusulas constitucionales o de instrumentos de derechos humanos, la verdad es que en materia de interpretación de disposiciones de esta naturaleza, yo creo que atender pura y exclusivamente a la literalidad de las cláusulas que lo reconocen realmente aporta poco, ¿no? Entonces no es ese ejercicio dogmático lo que me propongo yo. Yo lo que me propongo es más bien indagar y teorizar acerca de la razón de ser, del porqué, para tratar de entender mejor cuáles son las limitaciones legítimas o cuáles son en todo caso los alcances de este derecho a la confrontación. Y trato de hacerlo con las herramientas de lo que uno podría llamar la tradición racionalista en materia de razonamiento probatorio. Entonces, creo que esta indagación se puede hacer desde dos posibles perspectivas, ¿no? Una primera perspectiva es la que en el trabajo llamo instrumental epistémica, ¿sí? Esta perspectiva es la ampliamente dominante en la jurisprudencia, casi les diría unánime en la jurisprudencia, y también en buena parte de la doctrina. Y según esta interpretación, el objetivo del derecho, esto de su razón de ser, es testear a través del contradictorio, del ejercicio del contradictorio, la información que introducen los testigos para evitar tomar decisiones equivocadas, ¿sí? La segunda perspectiva, ¿sí?,
de tipo no instrumental, ahora voy con más detalle a cada una de ellas. De acuerdo con una segunda perspectiva, el derecho a la confrontación podría ser analizado de manera no instrumental, y de acuerdo con esta, el derecho a la confrontación y en general los derechos de participación del acusado en el marco de los procesos judiciales, del proceso criminal, tendrían un valor en sí mismos, serían valiosos en sí mismos, es decir, tendrían un valor moral intrínseco, independiente y en todo caso no subordinado a la idea de rectitud, ¿sí?, en la decisión sobre la cuestión fáctica. Yo en esta posición me quiero concentrar un poco más en el primer punto, ¿sí?, básicamente porque es la comprensión dominante, y analizar si estos fundamentos, en todo caso epistémicos, justifican o no una regla de exclusión o de inadmisión o de prohibición de valoración rígida, como la fijada por la Corte norteamericana en Crawford o como la Solar Decisive Rule. Voy a intentar de cualquier manera, hacia el final de la exposición, decir algunas palabras sobre fundamentos o estas propuestas de fundamentación no epistémicamente dependientes, ¿sí?, no instrumentales. Mi posición es básicamente esta, acá está muy resumida, ¿no? Esta sería la conclusión. Ahora vamos a los argumentos. Con la mirada no instrumental de la confrontación. La presento primero, ¿no? La mirada no instrumental de la confrontación es la dominante, es la que en la que uno pensaría intuitivamente cuando se pone a pensar en este tema, cuando se pone a pensar el para qué un derecho a la confrontación, para qué el contradictorio en materia de formación de la prueba. Y acá hay que decir que más allá de que la confrontación presente rasgos distintos en las distintas tradiciones jurídicas, ¿no? En el common law está muy emparentada la idea a esta regla prototípica del common law, que es la hearsay rule, o la rule against hearsay, ¿no? Y está vinculada con instituciones prototípicas del modelo adversarial, como la cross-examination. Esto tiene una expansión cada vez más en la manera de hacer, por lo menos latinoamericana, con lo cual es importante tenerlo en cuenta, mientras que en la tradición continental europea, que es la que ha influido, desde luego por razones históricas obvias, la manera de hacer de nuestros procedimientos, se ha entroncado más con el llamado principio de inmediación, con la preferencia por la inmediación y con el llamado del contradictorio en la práctica o en la formación de la prueba. Pero, hecha esta aclaración, que probablemente requeriría un análisis más profundo, pero que se puede ser esquemático por lo menos a este respecto para lo que sigue, lo importante es tener en cuenta que se suele coincidir en que el principal objetivo del derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo es el de permitir al acusado y a su defensa controlar la confiabilidad de la información que los testigos introducen o sembrar dudas sobre su credibilidad. ¿Sí? Se dice que la posibilidad de confrontación es un instrumento que se pone en manos de la defensa para que pueda alertar en todo caso al decisor, jurado, tribunal, de los riesgos, ¿sí?, o de las debilidades potenciales de ese testimonio, ¿sí? En esto es en lo que se piensa cuando se sostiene que es un derecho que provee herramientas a la defensa para testear la confiabilidad de la evidencia, o cuando se argumenta que la garantía surge de la desconfianza hacia los interrogatorios unilaterales, cuando se piensa en el examen y en el contraexamen, y cuando se expone que esto sirve para que el acusado y la defensa puedan exponer la mentira, desafiar la memoria del testigo, forzarlo a declarar frente al llamado a tomar la decisión. En suma, la confrontación sería una garantía de confiabilidad de la información para evitar el daño moral, ¿sí?, en el sentido dworkiniano, esto es, el daño o la injusticia moral resultante de un error epistémico, de una decisión equivocada, y particularmente, pensando en que estamos hablando de un derecho convencional, de un derecho humano, para evitar la condena a una persona materialmente inocente, ¿sí? Este es un resumen muy sintético, muy esquemático, pero sirve para entender qué quiere decir esta mirada instrumental epistémica de la confrontación, esta fundamentación posible de ese derecho. Mi punto entonces es este, ¿no? Si el norte de la confrontación, ¿sí?, si la razón de ser de la confrontación es la evitación del riesgo de injusticia sustantiva, entonces una regla rígida de inadmisión, de exclusión,
o de prohibición de valoración es un instrumento torpe desde el punto de vista de su racionalidad epistémica. ¿Sí? Es un instrumento sumamente sobreinclusivo y por lo tanto, a mi juicio, desaconsejable. Y en esto está la crítica a estas tendencias jurisprudenciales y doctrinales que les comentaba antes. Veamos resumidamente algunos de los argumentos que yo intento exponer en el trabajo. El primero es que la defensa de una regla inflexible de inadmisión requeriría asumir que no hay otro modo de saber si la información contenida en una declaración es o no confiable, más que el interrogatorio o el examen cruzado de la defensa, ¿no? Yo creo que esto es equivocado por varias razones. Por un lado, porque implicaría decir algo así como que si la defensa, aún teniendo la oportunidad de practicar esa cross-examination, ese interrogatorio, no lo hiciera, si la defensa decidiera no interrogar al testigo clave de la acusación, por ejemplo, esto haría de esa declaración una no confiable, ¿no? Pero la verdad es que nadie descarta, ¿no? Hasta donde sé, nadie descarta la información provista por un testigo o una testigo solo porque la contraparte decida no contraexaminar, ¿sí? Entonces, lo que yo sostengo es que admitir la potencial debilidad de la evidencia, derivada de la pérdida de una herramienta útil para testearla, entiéndase el contraexamen, no es todavía, ¿sí? No es todavía un argumento suficiente para excluirla, ¿sí? Al menos no de manera automática o inflexible. Como se dijo de modo gráfico, acá traigo una cita de Ho y una de Parks y Sachs, ¿no? Que son, me parece, dos expresiones gráficas y están puesto ahí en el primer punto de la filmina. Excluir una prueba solo con base en que no podría evaluársela de la misma manera que si hubiera sido expuesta a la cross-examination, tiene tan poco sentido como la conducta de una persona hambrienta que rechaza un plato de comida solo porque no es tan nutritivo como podría ser. O de otra manera, con otra metáfora. Cuando no hay más remedio que acudir a una declaración previa porque un testigo no está disponible, por razones atendibles, un fuerte argumento de sentido común nos dice que algo es mejor que nada y que no hay necesidad de andar a ciegas solo porque la luminosidad no sea perfecta. Este es un primer argumento, ¿no? Un segundo argumento es el siguiente. Aunque uno reconozca que la imposibilidad de interrogar a un testigo de cargo pueda poner a la defensa en una posición algo desaventajada, es indudable, en mi opinión, que hay alternativas a este examen, contraexamen, cross-examination, dependiendo de cómo se pregunte en el sistema procesal o en la cultura jurídica de que se trate. Hay herramientas alternativas para que la defensa pueda sembrar dudas sobre la historia contada por un testigo al que no pudo interrogar por no estar disponible para el debate, ¿no? Entonces yo acá lo que pienso es, por un lado, el ejercicio del contradictorio no se termina con la posibilidad de contraexaminar, ¿no? Porque el ejercicio del contradictorio incluye otras variadas facultades de intervención en el proceso para llamar la atención sobre potenciales debilidades de cierto elemento de prueba o sobre potenciales debilidades más bien de la hipótesis de la acusación en general. Entonces, a mí me llama la atención en este sentido que la aclamada efectividad, ¿no?, de la cross-examination, esta idea de que la cross-examination es algo así como el mejor invento para que la verdad emerja fruto de la confrontación de intereses antagónicos. La verdad es que la efectividad de la cross-examination, en opinión de sus propios defensores y cultores, depende de que el contrainterrogador conozca, la respuesta, en alguna medida, la respuesta a las preguntas que formulará en ese contrainterrogatorio, ¿no? En los manuales del buen contrainterrogador, ¿sí? Me refiero a decenas de libros sobre litigaciones, sobre cross-examination, ¿sí? Pienso en Carofiglio en el caso italiano, pienso en Baiteman y Duce en el caso chileno, montones de obras, usan lemas como cuando usted contrainterrogue, no haga preguntas centrales cuya respuesta no conoce. Este es un lema. Otro es, no haga la pregunta de más, ¿no?
Este es otro lema. Digamos que el conocimiento, ¿no? Si uno se pone a pensar, el conocimiento sobre esas respuestas posibles de cada testigo, ¿cómo se obtiene? Bueno, se obtiene a través de las declaraciones previas, de los registros de las declaraciones previas, a través de declaraciones previas de otras personas, de otros testigos, del acusado, de la víctima, de inferencias razonables que uno puede hacer de la evidencia del caso, o de la propia tarea de investigación que pueda haber emprendido la defensa, ¿no? Ahora bien, si el ejercicio de esta técnica de interrogatorio es idóneo en un caso concreto para sembrar dudas sobre la credibilidad de un testigo, o sobre la precisión de la información que vierte ese testigo, o sobre la existencia de lagunas en el relato, o de interpretaciones distintas de los acontecimientos, en cualquier caso, si esto es así, esto tiene que ser básicamente gracias al conocimiento en que se basan esas preguntas previas. Esto quiere decir, me parece, que hay vías alternativas para que la defensa o el acusado pueda presentar ante las personas llamadas a decidir esa información que fue justamente la que permitiría diseñar las líneas de contrainterrogatorio, las líneas de contraexamen. La mayor eficacia persuasiva que pudiera tener un contrainterrogatorio eficaz en el marco del debate, la mayor espectacularidad que pudiera tener, no desmiente que existan y puedan ser empleadas por la defensa vías alternativas al contrainterrogatorio, como la posibilidad de ofrecer prueba de refutación, como la posibilidad de presentar, como decía, la evidencia en la que se basarían las líneas de contraexamen, y, desde luego, como la posibilidad de argumentar sobre toda la prueba del caso, incluida la declaración previa del testigo no disponible, y sobre el estándar o el nivel de suficiencia requerido para emitir un pronunciamiento condenatorio. Esto, nada, muy breve, un comentario, un dato de color. Todo esto fue tenido, por ejemplo, en cuenta, por ejemplo, en la regulación de la Criminal Justice Act del año 2003, que es la regulación inglesa, ¿sí? O en el pronunciamiento de la Corte Británica, que es el caso Horncastle, que es el caso en el que empieza a dialogar la Corte Británica con el Tribunal Europeo en esta materia, ¿no? Y a raíz de este diálogo, en la propia decisión que les adelantaba antes de la gran sala del Tribunal Europeo, en el caso Al-Kawaja y Tajri contra el Reino Unido y en casos posteriores contra otros estados, ¿no? Donde se flexibilizó en muy buena medida esta regla del testimonio único o decisivo, se la flexibilizó en el sentido de que, aún tratándose de un testimonio único decisivo, si existen medidas de contrapeso o de contrabalanceo, luego voy a esto, que son instrumentos en manos de la defensa para decir algo, si es que realmente tiene algo para decir, en esos casos no habría, en principio, una infracción a la cláusula que reconoce el derecho a la confrontación, ¿no? Este sería el segundo, ¿no? El segundo argumento, la existencia de vías alternativas a la cross-examination y la paradoja a la que yo me refería recién del manual del buen interrogador. Un último argumento, que implica utilizar un ejemplo que me parece que puede ser útil para que se entienda bien lo que estoy intentando decir. Este último argumento dice algo así como, a ver, en la mayoría de los procesos la información que resulta de esta declaración previa, que no se puede ser objeto de contraexamen, se pone en relación o se examina en un contexto más amplio, se pone en relación con otros elementos de juicio. Entonces, desde luego que hay casos donde la confiabilidad del relato que no pudo ser testeado, esa confiabilidad puede ser seriamente puesta en duda en ciertos casos. Pero así como hay estos casos, me parece, y ahora vamos a los ejemplos, o algún ejemplo al menos, hay muchos otros casos donde se puede justificar racionalmente por qué la información es perfectamente confiable, con independencia de la falta de oportunidad de interrogar a uno o más testigos de cargo, ¿sí? Un buen ejemplo de esto es el propio caso Al-Kawaja del Tribunal Europeo, ¿sí? Lo digo muy brevemente. Se trataba de un caso donde una víctima de abuso sexual, cometido por un médico durante una consulta privada, según los términos de la acusación, esta víctima no estaba disponible para el juicio, porque había fallecido. Pero sí estaban disponibles personas de su confianza, digamos su novio y una amiga,
que testificaron lo que la víctima les había contado en momentos inmediatamente posteriores a salir de esta consulta privada con el médico y haber sido abusada sexualmente. Naturalmente, estos dos testimonios serían testimonios que nosotros llamamos testimonios de oídas o de referencia, por lo menos para la medida, y que en la tradición del common law resultarían en principio inadmisibles en virtud de la hearsay rule. Además de esto, y este es un punto central, había notables similitudes entre la descripción del abuso hecha por esta víctima y el relato de otra víctima, ¿sí?, que también había sufrido un abuso de esta persona, o así lo declaraba, sin que existiera ninguna evidencia de confabulación entre esta víctima no disponible y esta otra persona que sí había declarado en el debate. A ver, si siguiéramos una interpretación como la de Crawford, o incluso la Solar Decisive Rule en su versión clásica e inflexible, la consecuencia sería que en el juicio seguido contra este médico, en relación con los cargos presentados por, o la acusación presentada por la víctima no disponible, la solución no sería otra más que la absolución, ¿sí? Deberíamos absolverlo básicamente porque no habría un relato, ¿sí?, sobre la base del cual los otros elementos de juicio pudieran ir reforzando o corroborando. Nos faltaría ese elemento aglutinante, que sería el relato de la propia víctima. ¿Por qué? Porque, diríamos, debe ser excluida en la medida en que la defensa no tuvo ninguna oportunidad previa de contrainterrogarla, de examinarla, de preguntarle. Pero la verdad es que esta solución parece absolutamente irrazonable, por lo menos para mí, en el contexto probatorio que les acabo de contar. Una de las secciones, una de las salas, digamos, del Tribunal Europeo, había considerado, frente al reclamo de esta persona condenada, una de las salas del Tribunal Europeo, allá por 2009, dijo, sí, acá hay una infracción al derecho reconocido en el artículo 6.3d del Convenio Europeo. Pero luego la Corte Británica se pronunció, en este caso Horncastle, les contaba, y el gobierno británico requirió que el caso fuese analizado por la Gran Sala del Tribunal Europeo. Y ahí la Gran Sala del Tribunal Europeo lo que hizo fue, de alguna manera, dar un cierto giro en su jurisprudencia e interpretar, no tener la idea de la regla del testimonio único decisivo, pero interpretarla más bien como un principio o como un criterio que puede ceder cuando existen medidas de contrapeso o de contrabalanceo para preservar el fundamento de la confrontación, y esto lo dice abiertamente y explícitamente el Tribunal Europeo, que no es otro que la confiabilidad de la evidencia y, en definitiva, la evitación del riesgo de injusticia sustantiva, que es lo que nosotros estábamos diciendo desde el comienzo, ¿no? Entre estas medidas de contrapeso, de contrabalanceo, la Corte Europea tuvo en cuenta cuestiones tales como si la decisión final tiene expresión de razones o no, esto es, si es una decisión inmotivada, como puede ser un veredicto del jurado, o una decisión razonada, y si esa decisión demuestra una aproximación cuidadosa a la evidencia que no pudo ser testeada por la defensa. La disponibilidad y fuerza probatoria de otra evidencia, como en este caso, y la existencia e idoneidad de medidas procesales que hubieran sido adoptadas para compensar en alguna medida la falta de oportunidad de confrontación. En definitiva, entonces, a mi juicio, con estos argumentos y con otros que por razones de tiempo prefiero omitir, una interpretación del derecho a la confrontación que tenga por corolario una regla Crawford, o incluso una regla como la regla del testimonio único decisivo en su versión pre-Alcahuaja de la Gran Sala del Tribunal Europeo, es para mí indefendible, ¿sí?, indefendible, irracional epistémicamente, si pensamos en el punto de vista del fundamento, si tenemos en cuenta el fundamento que justificaría su existencia según asumimos al comenzar, ¿no?, que no es otro que la evitación de riesgo de injusticia sustantiva. En caso de testigos no disponibles, en definitiva, una interpretación del derecho que no pierda de vista esta finalidad instrumental desaconseja, a mi ver, una respuesta drástica y sobreinclusiva. Ahí estaba escuchando unas voces de fondo. Allá. Bueno, no terminaba de entender si era un comentario o era solo que se abrieron los micrófonos. Pero seguimos, decía, para cerrar, para redondear esta primera parte,
Una interpretación del derecho que no pierda de vista esta finalidad instrumental desaconseja el empleo de una respuesta drástica o sobreinclusiva como las señaladas, ¿no? Como la de Crawford, como la Solar Decisive Rule en su versión clásica o inflexible. Excluir prueba relevante, y en algunos casos, como el ejemplo que vimos del propio caso Kawaka, de gran fuerza probatoria, no me parece ni el mejor ni el único instrumento para obrar con responsabilidad epistémica, ni tampoco el único instrumento para compensar en alguna medida al acusado el déficit de confrontación. Paso entonces al segundo punto, ¿no? Con esto creo que más o menos queda redondeada la idea de a dónde nos lleva pensar en el fundamento instrumental, epistémico, como garantía de confiabilidad, como precaución contra el riesgo de injusticia sustantiva. Pero claro, hay quienes podrían coincidir conmigo en esto. Es decir, bueno, sí, usted tiene razón si la confiabilidad de la información y la evitación de riesgo de injusticia sustantiva fueran la razón de ser de la confrontación de este derecho. Pero, me podrían contestar, no lo es. O por lo menos no lo es exclusivamente, no lo es solamente, ¿no? Y acá es cuando se abren camino las posiciones que buscan dar otras razones, otros fundamentos, para entender a la confrontación de una manera no instrumental, sino como un valor en sí mismo, ¿sí? Hay quienes dicen, por ejemplo, que el derecho a interrogar o a hacer interrogar a los testigos puede ser pensado, alternativa o concurrentemente, como un derecho no instrumental, como un derecho que se sostendría por razones éticas, con independencia de su contribución o utilidad para asegurar la rectitud de la decisión sobre la cuestión facti, ¿no? Sobre la cuestión de hecho. Y esto obviamente podría conducirnos a repensar las críticas anteriores, ¿no? En la jurisprudencia la verdad es que falta una teorización explícita sobre el derecho, y cuando se hace explícita, como en el caso de la Corte Europea que les contaba, se orienta a la fundamentación instrumental epistémica. Pero, en cambio, no son pocos los autores renombrados, que han tratado de justificar sobre esta vertiente no instrumental, sobre esta vertiente no epistémicamente dependiente, un derecho a la confrontación que tenga como corolario la adopción de un mecanismo de exclusión o de prohibición de valoración, como el de Crawford o como el de la Solar Decisive Rule en su versión pre-Alcahuaja de la Gran Sala. Y acá hay distintas propuestas de fundamentación, ¿no? Algunas propuestas de fundamentación ponen el foco en las obligaciones morales de los acusadores, ¿no? Se dice, por ejemplo, ¿sí? Esto me viene a la cabeza la posición de Clark en el ámbito norteamericano, se dice, por ejemplo, que hay que poner el foco en que como sociedad no aceptamos la práctica cobarde y deshonrosa de acusar y luego mantenerse a resguardo en las sombras, ¿no? Como en el refrán popular, no vemos bien la conducta de tirar la piedra y esconder la mano. Quien acusa debería estar dispuesto a dar la cara, y un derecho a la confrontación garantizaría esto, ¿sí? Un derecho a que a uno le digan las cosas en la cara, ¿sí? Otras propuestas, quizás todavía más difundidas, me parece que más difundidas todavía, lo que sostienen es que el derecho a interrogar a los testigos de cargo es una manifestación del valor de la participación del acusado en el proceso, ¿sí? Una expresión del derecho a ser tratado como una persona y no como una cosa, de ser tratado como un sujeto del proceso y no como un objeto, de ser consultado en lugar de que se encarguen meramente de uno, ¿no? El análisis que yo intento hacer en el trabajo de estas y de otras posiciones semejantes es que el éxito de estas propuestas, ¿sí? Si es que puede tenerlo, yo creo que no, pero el éxito de estas propuestas, el análisis del posible éxito de estas propuestas, dependería de, no puede ser asumido, dependería de considerar o de dar respuesta a dos preguntas, pero que tienen distinto alcance, ¿no? La primera es una pregunta de orden general, ¿sí? Y que es una pregunta que reconozco que es una pregunta de difícil respuesta en el ámbito de la filosofía moral. Y llama la atención, esta primera pregunta llama la atención sobre la posibilidad
de defender fundamentos morales autónomos para las exigencias de participación del acusado en el proceso. Es decir, principios, razones de principios que vayan más allá de su justificación instrumental como procedimientos que contribuyen a la precisión de las decisiones de hecho. De manera sintética, usé acá la expresión de Stein, ¿sí? Y la pregunta podría sintetizarse así. ¿Tiene sentido la idea de freestanding evidential rights? ¿Sí? ¿Tiene sentido la idea de derechos probatorios, procedimentales, de participación, que se sostienen en sí mismos, más allá de su valor instrumental? Esa es una primera pregunta. Ahora bien, hay una segunda pregunta, que depende de que concedamos, por lo menos a fines argumentativos, una respuesta afirmativa a esta pregunta primera de alcance más general, que exige preguntarse por la capacidad de rendimiento de este tipo de fundamentaciones no instrumentales, ¿no? Es decir, si aceptamos que hay razones no epistémicas que justifican la existencia de derechos de intervención y de trato en el proceso, un segundo interrogante más acotado nos exige preguntarnos si, sobre estas nuevas bases, el derecho a la confrontación es un derecho a interrogar a los testigos disponibles y, si se quiere, a exigir que la acusación sea responsable en la presentación de la mejor evidencia disponible. Sobre esto vuelvo a las conclusiones. O bien, o si también es un derecho a que la acusación no pueda utilizar, se vea privada de utilizar, en apoyo de su caso, declaraciones previas de un testigo que ya no está disponible por motivos serios y por motivos atendibles. Entonces, acá el ejercicio intelectual consiste en ver a dónde nos llevaría, a qué conclusiones nos llevaría, en casos difíciles como Alcahuaja, u otros que podamos imaginar, poner el foco en tal o cual fundamento no epistémicamente dependiente del derecho a la confrontación. A esto me refiero cuando hablo de la capacidad de rendimiento de estos otros fundamentos posibles que algunos autores presentan. Teniendo en cuenta que ya me he extendido y que todavía me queda un ratito, lo que voy a hacer es, para no extenderme en demasía, no voy a exponer los argumentos por los que yo llego a la respuesta que llego, que es una respuesta escéptica sobre la primera pregunta, ¿sí? Sino básicamente sintetizar cuál es la conclusión. Y luego en las discusiones, si quieren, podemos retomar esto, que me parece interesante, pero en todo caso podemos retomarlo luego. La conclusión a la que llego es que el derecho a ser oído, el derecho de confrontación y más ampliamente todo el conjunto de derechos de intervención, todo el conjunto de derechos probatorios de intervención del acusado en juicio, a mi ver, son derechos que en última instancia derivan de la necesidad de tomarse en serio la falibilidad epistémica, ¿sí? La posibilidad de equivocarnos. Y no derivan, en cambio, de un puro virtuosismo moral independiente de ese riesgo de injusticia sustantiva. Es decir, no creo que hay buenas razones para ser escépticos acerca de la existencia de derechos procesales valiosos en sí mismos, ¿sí? Más allá de su valor como instrumentos para la evitación del riesgo de injusticia sustantiva. En la discusión posterior, les decía, puedo retomar e intentar dar por lo menos algunas razones para este escepticismo sobre la existencia de derechos procedimentales intrínsecamente valiosos. Sé que esta es una pregunta cuya respuesta es complicada y hay margen para el disenso, ¿no? Podemos discutirlo. Pero precisamente por eso, en el trabajo, reconozco que es una pregunta difícil y me pregunto, ¿sí? Acepto que uno podría decir, bueno, sí, estos otros fundamentos hay que tenerlos en cuenta, y entonces paso a la segunda pregunta. ¿Cuál es la capacidad de rendimiento de estas propuestas? Y la conclusión a la que llego, y ahora vamos a ver estos ejemplos como para ir cerrando, la conclusión a la que llego es que, en contra de lo que podría pensarse a primera vista, el reconocimiento de estos otros fundamentos de tipo no instrumental no alcanza, a mi ver, para fundar, como a muchas veces se presupone o se pretende,
no alcanza para fundar una regla rígida de inadmisión o de exclusión de las declaraciones previas de testigos no disponibles. Tenía pensado ocuparme de 2 ejemplos, pero me parece que podemos ocuparnos de uno a manera ejemplificativa y en todo caso después pensar en cuáles serían las consecuencias de adoptar el otro fundamento. Esto es más ejemplificativo que otra cosa. Una es esta primera que les contaba, extender una tesis que ha presentado Lawrence Tribe sobre esta idea de que a uno lo traten como persona y no como cosa, que a uno lo traten como sujeto y no como objeto, que nos hablen en el procedimiento y no simplemente se encarguen de uno, ¿no? Hay una cita muy famosa de Tribe, es una cita que emplean para dar comienzo a sus reflexiones desde Dworkin a Stein, digamos. Tribe dice algo así como: tanto el derecho a ser oído como el derecho a ser informado de las causas, ¿sí? Está la cita, son analíticamente distintos del derecho a obtener una decisión diferente. Estos derechos al intercambio expresan la idea elemental de que ser una persona y no una cosa equivale por lo menos a ser consultado acerca de lo que se hace con uno. Pues, cuando el Estado actúa de una manera que individualiza a personas identificables, despierta una inquietud especial porque se nos hable en forma personal sobre esa decisión posible, y no simplemente o no solo de que se encarguen de nosotros, ¿sí? Muchos autores, extienden esta tesis general de Tribe al campo de los derechos procesales y probatorios, ¿sí? Así se suele apelar al derecho de una persona a ser tratada con dignidad y a la confrontación como expresión del valor de la participación del acusado en el proceso penal, ¿sí? O se indica también que el derecho a interrogar a los testigos permite que el acusado sea un participante activo en el proceso, que no sea caracterizado simplemente como el objeto pasivo de la acusación, ¿sí? Que sea un sujeto capaz de influir sobre el curso del proceso y en la dirección que el proceso pueda tomar, ¿sí? El problema, ahora sí para ir redondeando, el problema de esta clase de fundamentación es que puntos de partida, me parece, ¿no?, tan generales y abstractos como la idea de trato digno, o el empleo de fórmulas dicotómicas como persona-cosa, sujeto-objeto y otras equivalentes, aunque puedan arrojar alguna luz sobre nuestras intuiciones morales en los casos más extremos de privación de derechos procesales o probatorios, ¿sí?, una condena sin juicio, difícilmente son de ayuda cuando de lo que se trata es de argumentar para casos difíciles, cuya respuesta justamente no es evidente. En otros términos, a menos que se asuma una definición estipulativa, no es para nada sencillo encontrar el umbral, ¿sí?, el momento a partir del cual un determinado arreglo procedimental o probatorio ofende la dignidad del acusado, lo trata como cosa y no como persona, ¿sí? En el trabajo lo expresé así: nudas apelaciones a la dignidad del acusado, a ser tratado como sujeto y no como objeto, como persona y no como cosa, entre otras de pareja generalidad y abstracción, simplemente no permiten elegir, no permiten escoger entre un menú de opciones que tenga como opciones, como ejemplares, a las interpretaciones de Crawford, o lo de Al-Qawaja, o a la de Horncastle de la Corte Británica, ¿sí? Me parece que solamente si uno parte de una grosera caricaturización de posiciones más moderadas, como la de la Corte Británica, o del propio Tribunal Europeo a partir de Al-Qawaja y Tajari en 2011, solo a partir de una caricaturización de estas posiciones puede equiparárselas con el caso en que se condena a una persona sin un juicio previo, o en el que se le impide tomar la palabra y expresar toda línea de defensa, o en el que se descarta sin ningún motivo la prueba que ofrece, ¿sí? Otro tipo de argumentos no epistémicos tienen que ver con poner el foco en el testigo y no tanto en las obligaciones morales que tendríamos en relación con el acusado, pero nada, esto era un ejemplo más y creo que lo podemos retomar después en la discusión sin demasiada pérdida para la exposición. Entonces, recapitulo.
para exponer las conclusiones brevemente y después ya pasamos a debatir un poco. Si pasamos en limpio lo que fui diciendo hasta ahora, creo que podemos rescatar las primeras conclusiones. Primero, como en primer lugar, el derecho a la confrontación puede ser entendido como uno de tipo instrumental, ¿sí? Asociado a la evitación de riesgo de injusticia sustantiva. Si asumimos esta perspectiva, que es la que se asume mayoritariamente, sobre todo en la jurisprudencia, una interpretación que tenga como consecuencia una regla rígida de exclusión o de prohibición de valoración de declaraciones previas de testigos no disponibles, no está justificada racionalmente, epistemológicamente. ¿Por qué? Porque en defecto de una prueba mejor, excluir evidencia relevante y en ocasiones de gran valor probatorio no es la única, ni es en absoluto la mejor manera de evitar el riesgo de error en la decisión sobre la cuestión fáctica. En segundo lugar, se presentan miradas alternativas, no instrumentales, que algunos autores invocan como una suerte de mantra para apoyar una regla Crawford o para criticar la flexibilización de la Sole Decisive Rule. A mi juicio, estas propuestas son estériles también. Por un lado, como les adelanté, la conclusión al menos, la idea de derechos procesales y probatorios valiosos en sí mismos, no instrumentales, me parece difícil de justificar en alguna categoría moral distinta del riesgo de injusticia sustantiva, y además presenta objeciones difíciles de superar que podemos discutir luego. Por el otro, incluso si admitiéramos a fines argumentativos la relevancia de otro tipo de razones que basan los derechos de participación del acusado en nociones tales como la de trato digno, que vimos, la verdad es que estas nociones se mueven en un nivel de generalidad y de abstracción tan grande que no pueden ayudarnos a optar entre las alternativas que se encuentran en discusión para la definición de los alcances del derecho a interrogar a los testigos de cargo. Lo que me quedó pendiente en el trabajo, por lo menos su desarrollo, más allá de que es algo que vengo pensando y trabajando, y que acá expongo muy resumidamente, y creo que me ayudaría y sería interesante para el debate posterior, es la propuesta, una propuesta propia de interpretación del derecho, por lo menos en estos casos. Yo en el trabajo solamente presenté de manera rudimentaria algunas cuestiones, que son estas que están acá en la diapositiva, ¿no? A ver, de acuerdo con estos rudimentos, el derecho a interrogar o a contraexaminar a los testigos es un derecho de hacerlo en los casos de los testigos razonablemente disponibles. Luego discutimos qué quiere decir esto. Y contiene la facultad específica de exigir que la acusación sea responsable en la presentación de la mejor evidencia disponible. Esto quiere decir básicamente, si el testigo está disponible, debe convocarlo para declarar en la vista pública. ¿Sí? No podría optar la Fiscalía por decir, bueno, aunque esté disponible, yo prefiero la declaración previa porque me queda más cómoda. En cambio, este derecho no abarca, o no contiene, o no engloba, un derecho específico de exigir que la acusación se vea privada de utilizar en apoyo de su caso declaraciones previas de un testigo que ya no está disponible por motivos serios y atendibles que obviamente habría que precisar. Obviamente la defensa de esta propuesta de interpretación requiere varias precisiones, requiere precisar en este contexto cómo se utiliza esta noción de mejor evidencia disponible, y requiere desde luego considerar una cuestión sumamente espinosa que es cómo deberían resolverse aquellos casos donde la imposibilidad de contar con el testigo para el juicio era previsible para el órgano estatal encargado de llevar adelante la investigación previa. Pero bueno, estas cuestiones pueden quedar para la discusión posterior. De mi parte, eso es todo por ahora. Escucho en todo caso las críticas, las propuestas, las sugerencias. Pablo, muchas gracias por la exposición. Sin duda, sumamente claro, muy enriquecedor escucharte. Hemos recibido varias preguntas, y nos gustaría comenzar con una de ellas relacionada a uno de los puntos que has señalado casi al final de la exposición. Y esto es
la responsabilidad del órgano de investigación o persecutor del delito ante la falta de diligencia por tomar medidas que permitan el aseguramiento de la presencia de los testigos en juicio. Entonces, esa es la primera, una de las primeras preguntas que nos gustaría que nos pudieras comentar. Este es número uno. Número dos, está relacionado al colaborador eficaz. Si es que has podido abordar estos temas como parte, no necesariamente del trabajo que ahora nos has expuesto, pero sí en algunos puntos tangenciales se han tocado. Esto es la imposibilidad de declarar, la posibilidad, discúlpeme, la imposibilidad de confrontar al colaborador eficaz en las primeras fases de investigación y las medidas que son tomadas por los órganos jurisdiccionales a partir de esto. Esto es la valoración de la prueba, en este caso del colaborador eficaz, sin que se haya permitido confrontarlo. Y empezáramos con estos dos puntos para no perdernos en la discusión, por favor. Buenísimo, Ricardo. Muchísimas gracias por las preguntas. Son dos preguntas obviamente muy, muy interesantes y difíciles. La primera para mí es una pregunta, que esto era lo que decía al final, una pregunta que todavía me debato acerca de cómo lo resolvería, ¿no? El supuesto, digamos, para simplificar, sería este. Tenemos un caso, por eso yo les decía al principio, hay supuestos donde es posible prever esa futura no disponibilidad de un testigo, ¿no? Esto es, si se trata de un turista y evidentemente está de paso por el país, por la jurisdicción donde se investiga el delito, bueno, sería aconsejable acudir, si es que está previsto, a un mecanismo como el de prueba anticipada. Si es una persona que está muy enferma y que corre el riesgo de fallecer antes del debate, lo mismo. Bueno, y así uno podría pensar muchos de los supuestos. Hay otros supuestos donde el mecanismo de prueba anticipada, sencillamente, esto es algo que a veces no se discute, ¿no? O se asume lo contrario. Hay muchos casos donde este mecanismo de prueba anticipada no sirve básicamente porque el supuesto es imprevisible. Con lo cual ahí tenemos otro problema y de ahí un poco la propuesta que hago yo en el trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando era previsible? Y cuando el fiscal o el juzgado de instrucción, en definitiva, la que sea, la autoridad encargada de precisamente de preservar de manera responsable la prueba o las evidencias que luego pueden servir de fundamento al dictado de primero una acusación y eventualmente el dictado de una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que pasa cuando uno razonablemente puede decir, era previsible, pero no se hizo? Bueno, acá las alternativas son dos. Una es excluir esa evidencia, decir, bueno, mire, acá el fiscal se equivocó, o acá el juzgado de instrucción se equivocó, era previsible, no lo hicieron, lo siento. Por más confiable que aparezca esa declaración previa, por mejor registrada que esté, por más evidencias de corroboración que existan, lo siento mucho, en una suerte de sanción por la inconducta, o por la imprudencia, o por la temeridad en la actuación de los órganos estatales de persecución. ¿Cuál es el problema que presenta esto? El problema que presenta esto, si uno se lo toma en serio, es que en un caso como Alcahuaja, o en un caso donde se investiga un delito donde realmente donde realmente a uno le cueste moralmente, si uno ve que la evidencia alcanzaría para sustentar una sentencia condenatoria, decir, como el fiscal se equivocó en la primera etapa del procedimiento, esta persona se va a la casa, ¿no? Para decirlo mal y pronto. Lo que pasa es esto, ¿no? Como una suerte de sanción al órgano investigador, incluso en aquellos casos donde la evidencia parece perfectamente confiable. Con lo cual, es una solución difícil de aceptar desde esta perspectiva, y me parece que tiene muchos puntos en común con las discusiones interminables en materia de qué hacer con exclusión de la prueba ilícita, ¿no? Con la diferencia de que acá no estamos hablando en rigor de verdad de una ilicitud, porque esta declaración previa no fue obtenida ilícitamente, ni mucho menos, sino simplemente de un descuido o una imprudencia en la preservación de la prueba por parte de los órganos, ¿no? De los órganos de instrucción o de preparación de la acusación.
Pero hay puntos en contacto, me parece. Entonces, de alguna manera esto abre un abanico enorme de posibilidades interpretativas y teóricas, parejas a las que se plantean en materia de regla de exclusión sí, regla de exclusión no, en casos de evidencia obtenida ilícitamente, con qué fundamentos sí, con qué fundamentos no. Esta es una discusión enorme que obviamente no podemos dar en ritmo, pero me parece una posibilidad. Con lo cual, desde el punto de vista epistémico, en el caso concreto, no tendría, en principio, no sería, a mi ver, en principio razonable excluir esa declaración previa, o sea, no admitirla. Ahora bien, y esto es algo que usa Jordi Ferrer Beltrán en la valoración racional de la prueba, ¿no? De su obra del 2007, citando un trabajo de Philippe Petit, ¿no? Que es un filósofo político muy importante, y donde él analiza esta idea de lo estático y lo dinámico, ¿no? O la diferencia entre honrar y promover un valor o principio. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien podría decir, bueno, a ver, epistemológicamente no estaría justificada la decisión de inadmitir esta prueba en este caso, porque perdemos información quizás corroborada, quizás confiable, y que quizás podría conducir a una sentencia de condena con certeza más allá de toda duda razonable, para usar un estándar probatorio, ¿no? Podríamos usar otro. Pero a la larga, digamos, esto es, en una mirada dinámica, uno podría decir, enviando este estímulo a los fiscales, enviando este estímulo al juzgado de instrucción, es decir, excluyendo esta evidencia, cuando la medida de prueba anticipada era posible, lo que estamos haciendo es generar un estímulo, ¿sí? Poner las condiciones para que en la mirada dinámica presten más atención, se equivoquen menos, y en esa medida la regla también estaría, la regla de exclusión, quiero decir, también estaría justificada epistemológicamente, pero desde una mirada dinámica, ¿no? Desde una mirada de promover ese valor, en definitiva la averiguación de la verdad y la admisión de evidencia relevante a esos fines, aun cuando en un caso concreto esto no se honrara y en ese caso terminara, digo, en una absolución, pudiendo haber terminado en una condena, ¿no? Esto en cuanto a la primera pregunta, espero que conteste, si no en todo caso escucho los comentarios. En cuanto a la segunda pregunta, ahí veo unas manitos, gracias por esas manitos tan expresivas. En cuanto a la segunda pregunta, la del colaborador eficaz, bueno, este es un instituto difícil que plantea un montón de problemas, ¿no? Tanto, digamos, el caso del colaborador eficaz como el caso del coimputado, ¿no? Simplemente, aunque no sea un coimputado colaborador. Plantean problemas de confrontación, básicamente porque un coimputado podría decir, bueno, me amparo en mi privilegio o en mi derecho de no declarar, ¿sí? De no ser coaccionado para declarar, y en esa medida las posibilidades de confrontación se terminaron, digamos, ¿no? Porque prevalece, o suele entenderse que prevalece esto, ¿no? Pasa más o menos lo mismo con el colaborador eficaz. Con lo cual sí, evidentemente hay una imposibilidad de confrontación, ¿no? Una restricción severa al ejercicio de este derecho, y habrá que analizar en un juicio de ponderación si corresponde o no, uno, la admisión a juicio de esa declaración del colaborador eficaz. Primero, si está disponible para juicio, y luego si no lo está. En cualquier caso, a mi ver, la mejor aproximación, en unos casos o en los otros, es la fundamentación de la sentencia que revele una aproximación cuidadosa a la evidencia potencialmente no confiable. ¿Qué quiero decir? Si en un testigo cualquiera, la víctima en el caso de Alcahuaja, supongamos, hay buenas razones para aproximarnos con cierta desconfianza por una razón evidente de responsabilidad epistémica y por la carga moral que le asignamos a una eventual condena errónea, ¿sí? A un falso positivo, bueno, tanto más lo hay y tanto mejores razones tenemos cuando se trata de la declaración de un colaborador eficaz, ¿no? Que es una declaración por principio interesada. Con lo cual, yo me animaría a decir que una sentencia de condena, en principio, pero esta ya es una cuestión de estándares, ¿no? Esta es una opinión que tiene que ver con el estándar que yo considero aplicable al enjuiciamiento penal, ¿no? Esto se puede discutir. Pero que una declaración de un colaborador eficaz
o de un coimputado inclusive, si no tuviera o si no contara con otros elementos que permitan robustecer esta posición, con elementos de corroboración, con otras evidencias, no sería jamás suficiente para alcanzar un estándar realmente sensible en materia criminal, por lo menos, ¿no? Esta es la posición que para el caso de coimputados, por ejemplo, ha fijado la Corte Interamericana en casos como Ruano Torres, ¿sí? Es una posición relativamente extendida. Yo les puedo contar que por lo menos en el caso argentino, cuando se introdujo o se extendió esta idea del colaborador eficaz o el arrepentido, digamos, se ha llamado acá, se incluyó a su vez en la ley una regla que podríamos identificar como una regla de prueba tasada negativa, ¿no? Esto es una regla que indica qué cosa no alcanza jamás para llegar a un pronunciamiento condenatorio. Y la regla que se incluyó fue justamente esa, una regla que dice algo así como, no me acuerdo los términos exactos, pero algo así como la declaración de un colaborador arrepentido, lo que fuera, si no es corroborada por otros elementos de juicio, no alcanzará por sí misma para fundar una sentencia condenatoria. Con lo cual, digo, esta es una aproximación que me parece que tiende a generalizarse y que es razonable en términos de evitación de injusticia sustantiva, ¿no? En términos de evitación del error al dictar el pronunciamiento de la sentencia. Otras manitos, Pablo. Manitas, buenísimas las manitas esas, uno se queda muy contento. Está bien. Mira, hemos tenido, si bien la exposición tuya ha girado en torno a testigos no disponibles, en buena cuenta has abordado también aspectos relacionados a la inmediación. Y hay varios de los participantes que nos han enviado algunas preguntas relacionadas a este tema. Y es más, incluso vinculados también hay mucho interés sobre conocer tu opinión en torno a la utilización de los medios digitales, dadas las circunstancias o la pandemia que estamos viviendo. Y hay algunas voces aquí en Perú que se han alzado en contra o por lo menos se han mostrado críticos a utilizar estos entornos digitales, por ejemplo, para realizar prácticas de juicio oral, interrogatorios o contrainterrogatorios. Por ahí escuchaba a un buen amigo, José María de la Jara, que él anotaba un cuestionamiento, o más bien un cuestionamiento que se está realizando, y es que se dice, ahora a través de los medios digitales incluso el juez va a poder ver y estar más cerca del testigo porque va a ver incluso hasta sus expresiones faciales. Entonces me parece que el norte de la discusión se está diluyendo entre qué entendemos por inmediación, qué entendemos por el lenguaje corporal como aproximación a alcanzar la verdad. Entiendo que la psicología del testimonio ya ha dado algunas pautas y ha dicho no se puede ver y obtener la información, pero ese es de un lado. Además, los participantes del evento han formulado algunas otras preguntas relacionadas al COVID, o sea, ¿qué supuestos bajo tu consideración tendría que tomarse en cuenta en esta época para evitar precisamente la pérdida de información en un eventual juicio oral? O sea, un fiscal que está realizando una investigación en estos días tendría que ir tomando algunas consideraciones, algunos recaudos para evitar la pérdida de información de cara a juicio oral, sea porque la enfermedad se agrava, sea por pérdidas de vida humana. Entonces, esos dos temas. Y sí me gustaría también un tercer tema que es relacionado a esto, y está sobre los mecanismos que deberíamos tomar para el registro de las declaraciones previas. Tanto Margarita Díez como Elizabeth Loftus recomiendan al momento de hacer las primeras entrevistas que estas no debiesen ser escritas, sino que estas debiesen ser filmadas, pensando en un eventual juicio oral. Claro, de repente el testigo no presencial, el fiscal considera que es razonada esa ausencia, pero el juez va a tener solamente una declaración escrita que finalmente no sabemos si traen errores de percepción o de interpretación de quien la tomó.
y de repente sería que nuestros sistemas vayan avanzando hacia un registro distinto de la toma de información en las fases previas, en las fases de investigación. Bien, entonces, te ponemos sobre el tapete estas tres preguntas, querido Pablo. Genial, Ricardo. Buenísima la pregunta, la verdad. A ver, el tema de los... ¿Qué decir de los entornos digitales en esta situación, ¿no? Que estamos usando nosotros y creo que nos estamos comunicando bastante bien? A ver, hay muchas cuestiones implicadas, ¿no? En el famoso principio de inmediación, ¿no? El famoso principio de inmediación que en alguna medida va de la mano con la idea de práctica contradictoria de la prueba, con el contradictorio, que es un poco de lo que me ocupé yo en el trabajo. Pero, a ver, creo que se pueden decir algunas cosas. Tradicionalmente se ha pensado, pienso por ejemplo, en la relación entre inmediación, decisiones sobre los hechos, sobre la evaluación, sobre todo de la credibilidad de los testigos, y la relación de proporcionalidad inversa que se sostuvo tradicionalmente y todavía se sostiene en algunos ámbitos entre inmediación y posibilidades de control por una instancia superior de cuestiones de evaluación de la prueba testimonial o de las pruebas llamadas pruebas personales, ¿no? Entonces, acá hay algunas cuestiones que son, creo que podrían decirse algo así como mitos o que exigen algunas clarificaciones, ¿no? Una es la que vos mencionabas, ¿no, Ricardo? Que esto es algo que se ha trabajado mucho, que hemos discutido bastante. Es la idea de que, bueno, de que los seres humanos somos buenos detectores humanos de mentiras, ¿no? Una suerte de polígrafos andantes, ¿no? Y que entonces uno con mirar la expresión corporal de un testigo, su nerviosismo, si se pone colorado o no, si titubea al dar una pregunta, al dar una respuesta, uno estaría en condiciones de decir, esta persona miente, o esta persona dice la verdad, o esta persona se equivoca. La verdad es que, como vos bien decías, una multiplicidad de estudios en ese ámbito, en el ámbito de la psicología del testimonio, de la psicología cognitiva. Se me viene a la cabeza ahora un trabajo relativamente reciente de Sachs y Spellman, donde tratan estas cuestiones. Lo que dicen es algo así como las posibilidades, ¿no? Esto frutos de estudios empíricos, ¿no? De estudios controlados. Las posibilidades de que una persona pueda decir si el mensaje transmitido por otra contiene o no una afirmación, una proposición verdadera o falsa, con tan solo observar su comportamiento, tiene las mismas chances que tirar una moneda y ver si sale cara o seca, cara o cruz, como se le diga. O sea, es azaroso. No tenemos ninguna posibilidad real de llegar a esto sobre la base del comportamiento no verbal. Es más, algunos de los estudios indican, digamos, con esto no quiero hacer generalizaciones, digamos, porque no es una especialidad, habría que verlos, habría que hacer metaestudios, pero algunos de los estudios indican que uno llega a mejores conclusiones sin observar el comportamiento no verbal. Es decir, solo escuchando el audio, no viendo, en todo caso, a la persona. Con lo cual, si lo que se sostiene es algo así como los entornos digitales impiden esta inmediación, y esta inmediación es algo así como una transmisión, un momento místico, ¿no? Como diría Perfecto Andrés Ibáñez, ¿no? Entre el juzgador y las fuentes de prueba, ¿no? Algo incomunicable, algo que no se puede expresar ni se puede fundar, y solo lo puedo hacer yo cuando veo el comportamiento del testigo. Bueno, esto es un mito, ¿no? Esto no me parece que haya demasiado más que decir, y es una posición a la que no se le puede dar ningún crédito. Ahora bien, hay algo que es una realidad. Nosotros estamos concentrándonos pura y exclusivamente en este costado epistémico, ¿no? Estamos pensando el procedimiento como una máquina de darnos buenos resultados en materia de evaluación de la prueba, en materia de decisiones sobre los hechos. Pero hay que reconocer que hay muchos
otros factores a considerar en un diseño institucional, ¿no? Uno podría decir, por distintas razones, que sería difícil discutir ahora, pero uno podría decir por distintas razones que no es lo mismo, que no tienen el mismo valor, que no tienen el mismo valor comunicacional, que no tienen el mismo valor de transparencia, sobre todo en casos, pienso en casos en casos graves o de criminalidad organizada, un debate donde el tribunal abra sus puertas y el público pueda estar ahí presente, que un debate hecho por videoconferencia. Digo, hay espacio para discutir estas cuestiones que no tienen que ver, o no tienen que ver necesariamente con concebir al proceso, a la laudan, con un mecanismo para obtener solamente un mecanismo para obtener buenos resultados en materia de determinación de los hechos de acuerdo con cómo sucedieron en la realidad, ¿no? Esto es en relación a lo primero. En relación a lo segundo, que tenía que ver, bueno, con qué hacemos qué hace un fiscal para preservar la prueba en estos casos. Bueno, a este respecto creo que, nada, o sea, es una situación sin lugar a dudas excepcional, pero no lo es en este sentido. ¿Qué quiero decir? Habrá que ver las situaciones peculiares de cada caso, ¿no? Desde luego, si tenemos un adulto mayor con esta enfermedad y pensamos que hay riesgo de que, y este es un testigo clave de la Fiscalía, y pensamos que hay riesgo de que no esté presente, teniendo en cuenta que esto se extiende y muchos juicios no se pueden celebrar, y que hay algún riesgo, bueno, habrá que tratar de utilizar este mecanismo, que por lo que yo estuve indagando, ustedes me corregirán, pero es un mecanismo previsto y de que se puede echar mano en el ordenamiento procesal criminal, por lo menos peruano, lo mismo en el argentino, lo mismo en la mayoría de los códigos más o menos modernos, que es el del anticipo de prueba, ¿no? En otros casos esto no será evidente y no habrá que hacerlo, pero digo, me parece que es una cuestión que involucra cierta casuística y que obviamente involucra el manejo responsable de los instrumentos o de los institutos procesales con el que se cuente y acorde a las peculiaridades de cada arreglo institucional, ¿no? Y después, en tercer lugar, una cuestión muy, muy interesante es esta de, bueno, ¿qué hacemos? Porque, ¿qué podemos mejorar, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? Si alguien me podría decir, bueno, si vos decís que en todo caso es mejor tener algo que nada, en caso de testigos no disponibles, ¿qué podemos hacer antes? Si vimos que inclusive el mecanismo de prueba anticipada, cuando esto es imprevisible, no alcanza, ¿qué podemos hacer antes para por lo menos tener algo más confiable? Esta pregunta está muy buena. Y la verdad que esta es una preocupación que está en la base misma del surgimiento de la garantía, ¿no? La idea justamente es esta desconfianza que tenemos, que podemos tener por lo menos en muchos casos, a los interrogatorios tomados unilateralmente, ¿no? A que lo que consta en el acta sea realmente lo que el testigo dijo, que sea todo lo que dijo, que refleje sus propias palabras, que no sea una mediatización de su manera de expresarse. Bueno, ni hablar, yo ahí coincido, esto es algo que dice Redmayne también, dice, bueno, ojo, más que excluir evidencia que puede ser perfectamente confiable en un determinado contexto probatorio, esta sana preocupación, esta razonable preocupación, la verdad es que podría conjurarse con algo tan sencillo como las declaraciones tomadas en la policía o en la fiscalía, dejarlas registradas, en audio por lo menos, o en audio y video. Desde luego que esto depende de las posibilidades, ¿no? Esto tiene costos. Todo tiene costos, en los procesos y fuera de los procesos. Esto requerirá pensar, y yo creo que en alguna medida vamos a eso, ¿no? No parece tan difícil, ¿no? No parece tan difícil, sobre todo en una época donde creo que ante cualquier cosa uno agarra el celular y saca una foto o filma. La verdad es que no parece que seguir registrando todo de manera tan mediatizada con un acta puede despertar ciertas sospechas o es una manera de hacer que se podría mejorar. Y se podría mejorar de esta manera que vos mismo
que vos mismo sugerías, Ricardo. Perfecto, perfecto, Pablo. Y para ir cerrando, una de las compañeras de las participantes, Zaida Suárez, deja la siguiente pregunta. ¿Podría valorarse a nivel de juzgamiento la declaración de un testigo en reserva cuyo testimonio se obtuvo durante la investigación, pero que posteriormente falleció sin que exista afectación del derecho a la contradicción? Perdón, Ricardo, no te... La primera parte, se me trabó la primera parte de la pregunta y no llegué a escucharte. Te molesto Claro. para que me... Sí puede, aquí podríamos tener la variante, podría admitirse y luego valorarse a nivel de juzgamiento la declaración de los testigos en reserva, ¿ok? Testigos en reserva que lamentablemente fallecen y no pueden ser confrontados en juicio. O sea, esto ya no es solamente un testigo, es un testigo, por ejemplo, un testigo con identidad reservada. Muy bien. Sí, acá me parece que se plantea una dificultad adicional, ¿no? Yo en el trabajo esto lo aclaro, la verdad que están muy cerca los problemas, inclusive en el tratamiento que le ha dado la Corte Europea, por ejemplo, a los casos de testigos no disponibles y a los casos de testigos anónimos. Lo mismo en el tratamiento que le ha dado la Corte Británica. A ver, son precedentes ligeramente distintos, pero obviamente las cuestiones que están en juego son las mismas, ¿no? La gran pregunta es, ¿hasta qué punto una restricción a la confrontación es razonable? Y la respuesta depende, una vez más, de cuál sea el fundamento de esa confrontación. Si el fundamento es, como creo yo, he intentado defender, la evitación del riesgo de injusticia sustantiva, esto es, evitarnos o dar a la defensa una herramienta para intentar prevenir al juzgador de las potenciales debilidades de la evidencia, a todos los riesgos que mencionamos antes, se agrega ahora la dificultad adicional de que el testigo en reserva, o entiendo el testigo cuya identidad se ignora, impide a la defensa la preparación de ciertas críticas, es decir, lo que serían ciertas líneas de contraexamen, ¿no? Todas las que tengan que ver, por ejemplo, con la identidad, justamente. Esto es, ¿esta persona tenía motivos para mentir? ¿Tenía motivos para incriminar falsamente al acusado? ¿Por qué razones lo hace? ¿Tenía especialmente motivos para equivocarse? ¿Pudo haberse equivocado? Todas estas preguntas, a ver, yo no estaría en principio, por las mismas razones que expongo en el trabajo, no estaría en principio a favor de una regla rígida de exclusión o de inadmisión. Me parece, insisto, me parece que, ahí dicen en el chat, o pudo tener una motivación personal para declarar de una forma u otra. Claro, este es uno de los posibles aspectos, este y estos otros que decíamos, que decía. Entonces, me parece que la mejor aproximación es justamente una aproximación cuidadosa a ese tipo de pruebas. Lo que discutiríamos después ya no sería tanto admisión sí o admisión no. Sobre todo, digo, acá hay que hacer una diferencia, sobre todo en sistemas donde al final del camino hay una sentencia fundada, una sentencia que debería explicar qué valor se le asignó a cada elemento de juicio y qué valor se le asignó de manera holista a la hipótesis de la acusación versus la hipótesis de la defensa. Si a mí me preguntan si alcanzaría para fundar una sentencia condenatoria de una persona una declaración no corroborada de ninguna manera, corroborada en el sentido débil, es decir, no robustecida por otros elementos de juicio, por un testigo cuya identidad el acusado y la defensa ignoran, y en principio estaría tentado a decir que no alcanzaría. Lo que pasa es que en general el cuadro probatorio de un caso, ¿no? El acervo probatorio de un caso, difícilmente se componga solo de esto. Con lo cual, insisto, es una cuestión casuística. Yo, por los mismos argumentos que he dado en el trabajo, estaría inclinado en principio, habría que ver los detalles de la regulación,
a la admisión y a la valoración de este testimonio en el conjunto o en el contexto del acervo probatorio, con una exigencia fuerte de fundamentación en la sentencia, de aproximación cuidadosa a esta posibilidad, a estos casos, y desde luego con enfatizar el trabajo de la defensa. ¿Qué quiero decir con esto? La defensa, al presentar su caso, o a exponer sus conclusiones en su alegato, o al ofrecer prueba de refutación, tiene otras estrategias, tiene otros elementos justamente para llamar la atención sobre la debilidad de esta declaración. La defensa debería justamente decir, bueno, a ver, yo a esta persona no le conozco la identidad, por lo tanto puede tener perfectamente razones para incriminarme falsamente. O lo que dice esta persona, porque convengamos que el contenido del testimonio sí se conoce, bueno, tratar de encontrar lagunas, contradicciones, agujeros, criticar de alguna manera el contenido de esa declaración y ofrecer a su vez sus elementos de juicio, ¿no? Con lo cual esta sería así esquemáticamente la respuesta que se me ocurre en principio que podría dar, ¿no? Habría que verlo con un poco más de detalle.